Ley 18. La ley del sacrificio. Un líder debe ceder para subir. ¿Por qué un individuo se levanta para dirigir a otras personas? Las respuestas son diferentes. Algunos lo hacen para sobrevivir. Otros lo hacen por dinero. Muchos desean formar un negocio o una organización. Otros lo hacen porque quieren cambiar al mundo. Esa fue la razón de Martin Luther King Jr. King aceptó su primer pastorado en Montgomery, Alabama, en la iglesia bautista de la avenida Dexter en 1954, y tuvo su primer hijo en noviembre del año siguiente. Pero esa paz no duró mucho tiempo. Menos de un mes después, Rosa Parks rehusó ceder su asiento en autobús a un pasajero de tez blanca, y por ello fue arrestada. Los líderes afroamericanos locales acordaron realizar un boicot de un día en el sistema de transporte para protestar por ese arresto y por la política de segregación de la ciudad. Como tuvo éxito, decidieron crear la Asociación del Progreso de Montgomery, MIA, por sus siglas en inglés, para continuar el boicot. Como ya era reconocido en la comunidad, King fue elegido unánimemente como presidente de esa organización. Durante el siguiente año, King dirigió a la comunidad afroamericana con el objetivo de cambiar el sistema. Mia negoció con los líderes de la ciudad y demandó un trato cortés por parte de los choferes de autobús hacia los afroamericanos, una política sin preferencias de raza con respecto a los asientos de autobús y empleo de afroamericanos como choferes. Mientras se realizaba el boicot, los líderes de la comunidad organizaron transportes colectivos. Recolectaron fondos para apoyar financieramente el boicot. Reunieron y movilizaron a la comunidad con sermones y coordinaron defensas legales por medio de la NAACP. Finalmente, en noviembre de 1956, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos abrogó las leyes de segregación de los asientos en los autobuses. King y los demás líderes triunfaron. Su mundo comenzaba a cambiar. El boicot de los autobuses en Montgomery fue un paso brillante en el movimiento de los derechos civiles estadounidenses. Y es fácil ver lo que se obtuvo con ello. Pero King comenzó a pagar un costo personal debido a ello. Poco después de que comenzara el boicot, King fue arrestado por una infracción menor de tráfico. Le lanzaron una bomba a su pórtico y fue acusado de ser parte de una conspiración para obstaculizar y prevenir la operación de un negocio sin causa legal o justa. King estaba surgiendo como líder, pero estaba pagando el precio por ello. Cada vez que King escalaba más alto y avanzaba en su liderazgo por los derechos civiles, mayor era el costo que tenía que pagar. Coretta Scott King comentó lo siguiente en Mi vida con Martin Luther King. Nuestro teléfono sonaba de día y de noche, y a veces nos lanzaban una retalía de epítetos obscenos. Con frecuencia, las llamadas terminaban con una amenaza de matarnos si no nos íbamos de la ciudad. Sin embargo, a pesar del peligro y el caos de nuestra vida privada, yo me sentía inspirada, casi al grado de la euforia. King hizo grandes cosas como líder. Se reunió con presidentes, dio grandes discursos que son considerados como algunos de los mejores ejemplos en oratoria en la historia norteamericana. Él encabezó a 250,000 personas en una marcha pacífica en Washington, D.C. Recibió el Premio Nobel de la Paz. Creó cambios en este país. Pero la ley del sacrificio demanda que cuanto más grande el líder, mayor el sacrificio. Durante este mismo periodo, King fue arrestado y encarcelado muchas veces. Fue apedreado, acuchillado y atacado físicamente. Alguien puso una bomba en su casa y la estalló, pero su visión y su influencia siguieron en aumento. Finalmente sacrificó todo lo que tenía. El impacto causado por King fue profundo. Influyó en millones de personas para que se mantuvieran firmes y pacíficamente contra un sistema y una sociedad que luchaba por excluirlas. Estados Unidos ha cambiado y mejorado gracias a su liderazgo.
Hay una mala percepción muy común entre las personas que no son líderes de que el liderazgo tiene que ver con la posición, los beneficios y el poder que surgen al escalar en una organización. Muchas personas actualmente desean escalar la escalera corporativa porque creen que esa libertad, poder y riqueza son los premios que los están esperando en la cima. La vida de un líder puede parecer glamorosa para las personas externas, pero la realidad es que el liderazgo requiere de sacrificio. Un líder debe ceder para subir. En años recientes hemos observado una gran cantidad de líderes que utilizaron y abusaron de sus organizaciones para beneficio personal, y lo que obtuvieron como consecuencia fueron escándalos corporativos debido a su ambición y egoísmo. El corazón de un buen liderazgo es sacrificio. Si usted desea convertirse en el mejor líder que hay, necesita estar dispuesto a hacer sacrificios para poder dirigir bien. Si ese es su deseo, entonces las siguientes son algunas cosas que necesita saber acerca de la ley del sacrificio. Primero, no existe el éxito sin el sacrificio. Toda persona que ha logrado el éxito en la vida ha tenido que sacrificarse para hacerlo. Muchas personas trabajadoras dedican 4 o más años y pagan miles de dólares para asistir a la universidad y así obtener los instrumentos que necesitan para iniciarse en sus carreras. Los atletas sacrifican incontables horas en el gimnasio y el campo de práctica preparándose para desempeñarse a un alto nivel. Los padres ceden mucho de su tiempo libre y sacrifican sus recursos para poder criar bien a sus hijos. Los líderes ceden para subir. Esto se aplica a todo líder, independientemente de su profesión. Hable con cualquier líder y descubrirá que éste ha hecho sacrificios en varias ocasiones. Por lo general, cuanto más alto ha escalado el líder, mayores han sido sus sacrificios. Los líderes eficaces sacrifican muchas cosas buenas para dedicarse a lo mejor. Así funciona la ley del sacrificio. Segundo, por lo general, los líderes tienen que dar más que los demás. El corazón del liderazgo es buscar el interés de los demás antes que el suyo propio. Es hacer lo mejor por el equipo. Por esa razón, yo creo que los líderes tienen que ceder sus derechos. Cuando usted no tiene responsabilidades, puede hacer casi todo lo que quiera. Una vez que tiene una responsabilidad, comienza a tener limitaciones en lo que puede hacer. Entre mayor responsabilidad acepte, menores opciones tiene. Toda persona que dirige cede otras oportunidades. Algunas personas tienen que ceder sus entretenimientos favoritos. Muchos ceden aspectos de sus vidas personales. Algunos, como King, ceden sus propias vidas. Las circunstancias son diferentes de persona a persona, pero el principio no cambia. El liderazgo significa sacrificio. Tercero, usted debe ceder para permanecer arriba. La mayoría de las personas están dispuestas a reconocer que los sacrificios son necesarios al principio de una carrera de liderazgo para poder progresar. Aceptarán ir a un territorio indeseable para crear reputación. Se mudarán a una ciudad menos deseable para aceptar una mejor posición. Aceptarán un recorte temporal de salario para obtener mayores oportunidades. El problema de los líderes surge cuando ellos piensan que se han ganado el derecho de dejar de hacer sacrificios. En el liderazgo, el sacrificio es un proceso continuo, no temporal. Si los líderes deben ceder para subir, tendrán que ceder aún más para permanecer arriba. ¿Se ha fijado con cuán poca frecuencia los equipos ganan temporadas de campeonato seguidas? La razón es sencilla. Si un líder puede llevar un equipo a un juego por el campeonato y ganarlo, a menudo supone que puede obtener los mismos resultados el año siguiente sin hacer cambios. Se niega a hacer otros sacrificios fuera de la temporada, pero lo que lleva a un equipo a la cumbre no es lo que lo mantiene allí. La única forma de permanecer arriba es cediendo aún más. El éxito en el liderazgo exige un cambio, exige mejoramiento y un sacrificio continuo. Cuarto, entre mayor sea el nivel de liderazgo, mayor es el sacrificio. ¿Alguna vez ha sido parte de una subasta? Es una experiencia emocionante.
Presentan un artículo y las personas en el salón se emocionan. Comienzan las ofertas. Muchas personas participan, pero el precio aumenta cada vez más. ¿Qué sucede? Cada vez menos personas ofrecen dinero. Cuando el precio es bajo, todos hacen una oferta. Al final, solo una persona está dispuesta a pagar el precio de ese costoso artículo. Lo mismo sucede en el liderazgo. Entre más alto vaya, más va a costarle. Sin importar qué clase de liderazgo sea, usted tendrá que hacer sacrificios. Tendrá que ceder para subir. No puede haber éxito sin sacrificio. Cada vez que usted vea el éxito, puede estar seguro que alguien hizo un sacrificio para hacerlo posible. Y como líder, si se sacrifica, aunque piense que no ve ningún sacrificio, puede estar seguro que alguien en el futuro se beneficiará de lo que usted ha cedido. Ciertamente, así lo fue para Martin Luther King Jr. Él no vivió para ver la mayoría de los beneficios de su sacrificio, pero muchos más los han disfrutado. Una de esas personas era una niña afroamericana segregada de Birmingham, Alabama, en 1974. Una niña precoz que seguía las noticias sobre las luchas de los derechos civiles. Un vecino de ella recuerda que ella siempre estuvo interesada en la política porque desde niña solía hablarme y decirme cosas como: ¿viste lo que Bill Connor, un comisionado racista de la ciudad, hizo hoy? Era solo una pequeña niña, y todo el tiempo se la pasaba hablando de ello. Tenía que ver el periódico con esmero porque no sabía de qué me iba a hablar ese día. Aunque tenía un interés en los asuntos actuales, su pasión era la música. Quizás su atracción por la música fue inevitable. Su madre y su abuela tocaban el piano. Comenzó a tomar lecciones de piano de su abuela a los 3 años y era considerada una niña prodigio. La música consumía sus años mozos. Hasta su nombre fue inspirado por la música. Sus padres la llamaron Condoleezza por la pieza musical Con Dolcezza, que significa con dulzura. Su horario era extenuante. Después que su familia se mudara a Denver cuando tenía 13 años, ella se esforzó y se sacrificó más. Era muy disciplinada. Para acomodar todo lo que tenía que hacer, para poder competir en el patinaje artístico y en las competencias de piano, se levantaba a las 4:30 de la mañana cada día. Uno de sus maestros comentó: había algo en ella que revelaba lo que quería y lo que estaba dispuesta a hacer. Pienso que ella no pensaba que eran sacrificios, sino cosas que tenía que hacer para obtener sus metas. Y sus padres la apoyaban totalmente, sacrificándose también para que ella triunfara. Para ayudarle con su meta de ser pianista, pidieron un préstamo de $13,000 en 1969 para comprarle un piano usado Steinway. Rice se graduó de la secundaria antes de tiempo y fue a la Universidad de Denver con la intención de obtener un título en música y convertirse en una pianista profesional. Era algo por lo que ella se había sacrificado toda su vida. Pero después de su primer año, se dio cuenta que si iba a alcanzar su potencial personal, no sería en la música. Así que comenzó a buscar otro campo de estudio. Rice sabía que si quería lograr su potencial, no sería en la música. Así que realizó un sacrificio que pocas personas en su posición estarían dispuestas a hacer. Dejó su carrera de música. Su identidad había sido envuelta completamente en la música, pero ella estaba dispuesta a seguir una nueva dirección. Comenzó a buscar un nuevo campo de estudio. Lo encontró en la política internacional. Fue atraída como un imán a la cultura rusa y el gobierno soviético. Durante los siguientes 2 años, se sumergió en sus estudios. Leyó extensamente y aprendió el lenguaje ruso. Había encontrado su lugar. Estaba dispuesta a pagar el precio para subir a un nivel más alto. Después de graduarse del bachillerato, fue a la Universidad de Notre Dame para obtener una maestría. Luego, regresó a la Universidad de Denver para obtener el doctorado a la edad de 26 años. Cuando recibió una oferta de parte de la Universidad de Stanford, la tomó rápidamente. Unos meses después, fue reclutada como miembro de la facultad de la universidad. Había llegado a su destino. La mayoría de las personas estarían felices si el resto de la historia fuera de la siguiente manera. Publicó unos artículos,
luego un par de libros. Obtuvo la titularidad y eventualmente vivió una vida cómoda dentro de la comunidad académica. Pero no Rice. Es cierto que logró obtener un lugar en Stanford. A ella le encantaba ese ambiente. Disfrutó del estímulo intelectual. Ella fue una profesora muy talentosa que encontró en la enseñanza y la consejería a estudiantes algo altamente gratificante. Era fanática de los equipos deportivos universitarios. Recibía premio tras premio. Trabajó un año en el Pentágono en una posición de consejería con la jefatura del personal. Ella le llamaba a eso una prueba de realidad, experiencia práctica que le informaba sobre su enseñanza y escritura. Pero en 1989, la Casa Blanca la llamó. Ella fue invitada a aceptar una posición del Consejo de Seguridad Nacional como directora de Relaciones Soviéticas y de la Europa Oriental. Pidió un permiso en Stanford, que resultó ser una maravillosa decisión. Ella se convirtió en la consejera principal del presidente George H. W. Bush para la Unión Soviética cuando ese gobierno se desintegraba. Y ella ayudó a crear una política para la unificación de Alemania. Esto hizo que se convirtiera en una de las expertas en el tema. Regresó a Stanford después de 2 años en Washington. De regreso a Stanford, ahora poseía una influencia aún mayor. En 2 años, llegó a convertirse en profesora a la edad de 38 años. Un mes después, se le pidió que fuera rectora, una posición que ningún afroamericano, ninguna mujer y ninguna persona tan joven había tenido antes. Como la segunda al mando de una de las universidades más importantes del mundo, Rice lo había logrado. Había probado ser una ejecutiva. Se encontraba ya en muchas juntas corporativas y estaba en posición de convertirse en presidente de cualquier universidad de la nación. Es por eso que algunas personas pudieron haberse sorprendido cuando ella renunció a la rectoría y comenzó a asesorar a George W. Bush, quien era entonces gobernador de Texas, sobre la política extranjera. Pero ese era un sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer. Uno que la llevó a convertirse en consejera de Seguridad Nacional y luego en secretaria de Estado de Estados Unidos. Al momento de escribir estas palabras, Rice continúa sirviendo en esa función. Lo que una vez parecía un sacrificio, la ha hecho más influyente que nunca. Cuando complete su término, ella puede regresar a la enseñanza con gran prestigio. No existe ninguna universidad en el mundo que no quisiera tenerla como parte de su facultad de ciencias políticas. Ella podría convertirse en presidente de alguna de las universidades más importantes. Podría presentar su candidatura para el Senado. Podría presentar su candidatura para la presidencia de Estados Unidos. Ella ha sido consecuente en ceder para subir, y no hay duda de que hará cualquier sacrificio necesario para subir al siguiente nivel. Eso es lo que sucede cuando un líder comprende y vive la ley del sacrificio.